Gobierno identificó a grandes capos del narcotráfico que operarían en ciudades y zonas fronterizas del país, a los que calificó de objetivos militares. 10 policías son parte de los detenidos por narcotráfico en el operativo Jaguar. El cabecilla vivía en una casa de lujo en Isla Mocolí, en Guayas. Secretario de Comunicación aseguró que la represa de Mazar se vació intencionalmente como parte del sabotaje que detonó la crisis energética. En lo internacional, alarma en Indonesia tras la erupción del volcán Ruang, que originó una alerta de tsunami. En los deportes, con Piero Hincapié como titular, el Bayer Leverkusen avanzó en las semifinales de la Europa League. Jueves 18 de abril del 2024, amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan como siempre en el telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, nos escuchen en el dial de Pública FM y nos sigan en las redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya en estos momentos pueden encontrar en sus pantallas el código QR, el cual los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. La exministra de Energía, el viceministro de dicha cartera, el gerente de SELEC, así como el gerente vicepresidente de la empresa eléctrica de Quito, entre otros, son parte de las 22 personas denunciadas por una presunta paralización del servicio público y traición a la patria en el marco de la crisis energética. Además, el secretario de Comunicación asegura que la represa Mazar en Azuay fue vaciada intencionalmente. La denuncia la interpuso el secretario de Administración Pública Arturo Félix Wong a nombre del gobierno en contra de 22 personas a quienes se les acusa de paralización de servicio público y traición a la patria. Específicamente, la denuncia recae sobre la ex ministra de Energía Andrea Arrobo, el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, así como otros funcionarios de esta cartera de Estado, el gerente subrogante de SELEC, la directora de la Agencia de Regulación, el gerente de la empresa eléctrica Quito, así como el vicepresidente de la empresa eléctrica Quito y otros funcionarios de esta institución, además del gerente de Transelectric y el gerente de Coca-Cola Sinclair, entre otros. Según la denuncia, la ex ministra Arrobo habría ocultado información presentada por la Operadora Nacional de Electricidad SENACE ante el Comité de Crisis Energética. Según SENACE, el 16 de abril la ex ministra habría intencionalmente suprimido y deshecho las advertencias y alertas con la finalidad de que la situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Según consta la denuncia, existiendo indicios de una finalidad delincuencial por alianza política. Las alertas, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados. Lo mismo recae sobre el viceministro de Electricidad, donde, según la denuncia, en ningún momento alertaron o notificaron con el contenido de los informes de SENACE respecto a la crítica situación en la que se encontraba la generación eléctrica del país, y recalca que ninguno de los denunciados brindaron información del caso. Podría haber sido negligencia, podría haber sido un problema de capacidad, podría haber sido un problema que es lo más probable, que no se tomó control de ese ministerio. Además, se solicita la detención de los involucrados con fines investigativos y se recepten sus versiones para esclarecer el hecho. La denuncia recalca el artículo 346 del COIP, que habla de la paralización del servicio público, cuya pena podría ir de 1 a 3 años de cárcel, y además se los denuncia por el delito de traición a la patria, que en el numeral 7 señala: no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Además, Roberto Isurieta señaló que se habría vaciado intencionalmente la represa de Mazar en la provincia de Azuay. Dejaron correr el agua, se abrieron las compuertas. Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Azuay y el exdirector de la Unidad de Negocio de Selec Sur, Diego Morales, entregaron este jueves al Ministerio de Energía documentación que revelaría el mal manejo de contratos por parte de la exministra Andrea Robo. Morales ratificó que se le informó a la exfuncionaria sobre la situación crítica de las centrales termoeléctricas del país. La ex ministra conocía, yo le advertí, incluso me pude reunir y le pedí que tome cartas en el asunto y que lleve adelante procesos para garantizar que Selec Sur, la más importante unidad de negocio del país, esté lista ante las posibles emergencias. Hoy, la negligencia de la ministra saliente le tiene en oscuridad al Ecuador. La verdad es esa, fue entregada la información, fue alertada la ministra saliente, no se tomaron acciones concretas, desconozco los intereses de la ministra saliente. El escenario era claro, tenía que recuperar al parque térmico, cerca de 800 megavatios fuera de servicio, adicionalmente tenía que establecer un plan de inversiones a mediano y a largo plazo, no se lo ha hecho, y un plan de eficiencia energética urgente, eso desde el día 1 que tampoco se lo hizo. En la Asamblea existen más de 10 juicios políticos por ejecutar. Si es calificada la interpelación a la ex ministra de Energía, Andrea Robo, este juicio irá al final de los que están en trámite. Continúan los llamados a juicio político en la Asamblea Nacional. Jorge Peñafiel, legislador del Movimiento Construye, confirmó en Noticias 7 la intención de la bancada de enjuiciar políticamente a la ex ministra de Energía, Andrea Robo. La causal, incumplimiento de funciones. Y sobre quienes conformaron el Frente Energético recae la mirada de la Comisión Nacional Anticorrupción. Su coordinador, Germán Rodas, cree que esta crisis es el momento ideal para limpiar todo lo malo que rodea la inversión y la gestión en el sector eléctrico. En las estructuras vinculadas a ese ministerio, al portafolio de energía, minas, petróleo y demás, así como en otros espacios administrativos, se han ido instalando con el cuento de ser técnicos, de ser funcionarios indispensables, algunos núcleos que hacen el juego a la corruptela. Son aquellos que llevan adelante los procesos colusorios con sectores de la empresa privada. Sino la Asamblea en sí busca respuestas sobre esta crisis energética. Respuestas que también apunten a determinar a todos los responsables de esta situación. La situación es grave, es complicada y en este momento lo que nos toca como país es demandar un plan de acción y claridad. Un plan de acción, saber qué va a pasar para poder resolver los problemas por la falta de generación. De calificarse el juicio político a Andrea Robo, esta interpelación irá al final de todos los que están en espera. En orden y por la causal de incumplimiento de funciones son a Fernando Santos, exministro de Energía de Guillermo Lasso; Juan Zapata, exministro del Interior, también del gobierno de Lasso; Diana Salazar, fiscal general del Estado; Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, exvocales del Consejo Nacional de la Judicatura; Sebastián Corral, exsecretario de la Administración de Guillermo Lasso; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior; y Ana Belén Cordero, exsecretaria Anticorrupción, ambas en el gobierno de Guillermo Lasso; Pablo Arosemena Marriott, exministro de Economía de Guillermo Lasso. Y por último están Mónica Palencia, actual ministra de Gobierno; Gabriela Sommerfield, canciller de la República; y Andrea Arrobo, exministra de Energía. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Noboa, hizo varios anuncios durante su jornada de actividades en la capital. También se refirió a la lista de capos que encabezan las estructuras narcodelictivas en la frontera del país. Durante su jornada de actividades, el presidente de la República, Daniel Noboa, aprovechó para hacer varios anuncios, entre estos, que se cuenta con una lista de objetivos militares, denominación para los capos de las estructuras narcodelictivas. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver y que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. El primer mandatario afirmó que este listado se determinó tras un gabinete de seguridad de emergencia que mantuvo en horas de la mañana. Un gabinete de emergencia en el tema de seguridad, lo cual esta tarde y esta noche ya van a ver toda la información que ha salido.
Además, habló de que se detendrá e interrogará a algunos de los denunciados por presuntamente participar en el sabotaje para generar la crisis energética. Hoy mismo se conocerá también de las personas que estuvieron involucradas en los cortes de luz. Ya tenemos a las personas investigadas y algunas se las agarrará para interrogación, así mismo declaraciones. El primer mandatario aprovechó la inauguración de un centro integral familiar del MIES para hablar sobre quienes, según él, han impedido que proyectos como este lleguen a la gente. Esas personas, algunas están en La Roca, otras pronto estarán en La Roca, otros prófugos y otros están siendo severamente investigados. Manuela Bedón, Noticias 7. La Asamblea Nacional ofrece su mediación a nivel parlamentario para superar el impasse diplomático entre nuestro país y México. El presidente de la función legislativa, Henry Kronfle, dijo que el legislativo podría actuar si entre cancillerías de ambas naciones no hay avances en el mejoramiento de las relaciones diplomáticas. Este jueves se cumplieron 13 días del impasse diplomático entre México y Ecuador. Desde el 5 de abril pasado, varios han sido los argumentos expuestos por los gobiernos de ambos países sobre los hechos que generaron el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Por iniciativa del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se abre la posibilidad de un acercamiento. Creo que esto se debe resolver a la brevedad posible y una vez que se agoten los canales de la Cancillería ecuatoriana, y si es que llegase a no resolverse por los canales de la Cancillería ecuatoriana el problema, hemos propuesto también poderlo hacer una vez agotados esos canales a través de la diplomacia parlamentaria, que es otro canal diplomático que podemos utilizar, pero que esperamos primero que se resuelva y se resuelva rápido por los canales de la Cancillería. El internacionalista Santiago Orbe considera que toda iniciativa diplomática es válida en el marco de un adecuado entendimiento de las implicaciones de mantener adecuadas relaciones internacionales sin que necesariamente intervenga lo político. Vemos que la tasa de migración ecuatoriana es muy elevada y México es el principal país sobre el cual nosotros debemos construir un marco de relaciones cooperativo, un marco de relaciones de diálogo permanente. En el contexto de este impasse, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos, fijó para los días 30 de abril y 1 de mayo del año en curso las audiencias públicas para escuchar los argumentos de los delegados de México y Ecuador sobre esta fractura diplomática. Luego de escuchar a las partes, la Corte Internacional de Justicia deliberará si otorga o no al gobierno de Andrés Manuel López Obrador las medidas cautelares que planteó en contra de Ecuador. Y oficialmente arrancó la jornada de consulta popular y referéndum 2024 con el sufragio de las personas privadas de la libertad desde las 7 horas con 30 minutos de este jueves. Son 5.338 reos sin sentencia ejecutoriada distribuidos en 41 centros penitenciarios a nivel nacional, habilitados para poder sufragar. De este número, apenas 1.181 PPLs ejercieron su derecho al voto. Pero esta primera jornada se contó con el resguardo de 3.534 miembros, en este caso de las Fuerzas Armadas, y 8.104 efectivos de la Policía Nacional. El sufragio en los centros penitenciarios se realizará bajo el estricto control y vigilancia de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Por nuestra parte, el personal técnico y operativo del Consejo Nacional Electoral supervisará el normal desarrollo de estas votaciones en cumplimiento de lo que dispone la Constitución y el Código de la Democracia. Es muy importante recalcar que el conteo de votos consignados por las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada serán escrutadas una vez que concluya la jornada de votación general el domingo 21 de abril a partir de las 17 horas. Según el calendario electoral del CNE, este jueves 19 a las 0 horas inicia el silencio electoral para las votaciones de este domingo 21 de abril. ¿Qué otras prohibiciones determina el Consejo Nacional Electoral y sus sanciones? Se lo contamos en la siguiente nota.
13.6 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar este domingo 21 de abril en la consulta popular y referéndum. Para este día, existen algunas restricciones para los ciudadanos. A partir de las 0 horas de este viernes 19 de abril, inicia el silencio electoral, el cual, según el Código de la Democracia, prohíbe la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales. Otra de las medidas que se aplica es la ley seca, la cual inicia a mediodía del viernes 19 y se extiende hasta el lunes 22 de abril. Para quienes incumplan estas medidas existen algunas sanciones. En el caso de la ley seca, es una multa del 50% del salario básico unificado, es decir, $230. Además, puede ser detenido por las autoridades. Pero existen otras sanciones dirigidas a los votantes y a los miembros de las juntas receptoras del voto. Entre estas sanciones se encuentran por no sufragar un 10% del salario básico unificado, que representa $46. También están las multas para los miembros de las juntas receptoras del voto que no se capaciten, igual un 10% de un salario básico unificado. Para los miembros que no se presenten a la junta receptora del voto, la multa es del 15% del salario básico unificado, es decir, $69. Ahora, para los miembros que abandonen la junta receptora del voto, va entre 10 a 20 salarios básicos unificados, que puede llegar a un tope de $9.200. Ahora, las fechas que deben cumplirse son: este viernes 19 de abril, el voto en casa; el domingo 21, las votaciones generales. Manuela Bedón, Noticias 7. Y hoy les presentamos nuestro último segmento de A la Consulta Bien Informado. Conozcamos el contenido de las últimas preguntas de la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Para dinamizar la economía de un país se requiere del ingreso de divisas, y una de las vías para hacerlo es a través de la inversión extranjera. La pregunta 3 del referéndum es sobre este tema. Preste atención para ir a la consulta bien informados. En 2023, Sudamérica recibió $150.000 millones de inversión extranjera, de los cuales $13.000 millones fueron para Colombia, $5.000 millones para Perú y menos de $400 millones se invirtieron en Ecuador, según un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Uno de los factores que desincentiva a los empresarios extranjeros es la legislación ecuatoriana. La Constitución prohíbe que cualquier conflicto con un inversionista de otro país se someta a un arbitraje internacional, lo que no ocurre en países vecinos. Por ello, la pregunta 3 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, el Estado ecuatoriano podrá celebrar tratados o suscribir contratos internacionales que, de existir alguna controversia, podrá resolverse mediante un arbitraje internacional, dejando de lado lo que antes era una desventaja para ponernos a la par de otros países de la región. La pregunta 4 del referéndum propone la incorporación del trabajo por horas en el país como un mecanismo para generar nuevas modalidades y plazas de empleo. Los detalles se los explico a continuación. Más de la mitad de la población económicamente activa no tiene un empleo pleno en el Ecuador, según cifras de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Solo el 36% de la población cuenta con trabajo adecuado, es decir, gana al menos un salario básico y labora 40 horas a la semana. Actualmente, las empresas no pueden contratar personal para proyectos específicos como la realización de un festival o por temporadas como vacaciones o Navidad para afrontar el aumento de la demanda porque la ley lo prohíbe. En otras palabras, un estudiante universitario, una madre de familia, un docente o un guía turístico, por citar algunos ejemplos, no pueden ser considerados por las empresas para trabajos temporales. De ahí que la pregunta 4 del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? A lo que usted podrá responder sí o no. De ganar el sí, a los contratos permanentes que actualmente rigen en Ecuador se incorporarán
Los contratos a plazo fijo, los contratos por horas, los contratos por obra cierta que no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador, los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje y los demás que determine la ley. Según la propuesta, en ninguno de estos casos se afectará el derecho a recibir los beneficios de ley como la afiliación al Seguro Social, las vacaciones, el pago de décimos, entre otros. Hasta aquí la información sobre las preguntas que deberemos responder este domingo 21 de abril. En nuestra próxima entrega les daremos información general para acudir a la consulta bien informados. El juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres sancionó al movimiento Construye con su cancelación en el registro de organizaciones políticas. Esto disolvería a la organización política amparándose en el informe del Consejo Nacional Electoral que señala que Construye no presentó un informe económico de su ejercicio fiscal del 2022. En el dictamen del juez también se dispuso que el expediente sea remitido a la Fiscalía y a la Contraloría para investigar los ingresos y egresos del movimiento nacional. Construye ha expresado su rechazo a la medida del juez Torres y aseguran que la sanción no debía ser tan drástica como su extinción. El gobierno de Estados Unidos realizó una donación económica adicional a Ecuador en una muestra de apoyo a programas contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. La canciller ecuatoriana señaló que este dinero será para fortalecer varias instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, entre otros. Son 10 millones de dólares los que el gobierno de Estados Unidos donará adicionalmente a Ecuador para los programas de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. El encargado de negocios de la embajada del país norteamericano señaló que en las próximas semanas las autoridades de ambos países se reunirán para ver en qué se invirtió este dinero. Nuestros equipos identificarán prioridades para los 10 millones de dólares adicionales. Espero yo con interés discusiones productivas sobre cómo podemos fortalecer aún más nuestra colaboración en temas de seguridad crítica. De su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld, en representación del Ecuador, agradeció el gesto del gobierno de Joe Biden y recalcó que este dinero se invertirá en varios macroproyectos. Esta contribución se enfocará en los 3 proyectos actualmente en marcha en ambos países: lucha contra la delincuencia organizada transnacional, seguridad ciudadana y apoyo al orden público, y fortalecimiento de la capacidad y reforma del sector judicial. Específicamente dijo que se invertirá en la capacidad y fortalecimiento de varias instituciones como las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior y Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y la Corte Nacional de Justicia. La entrega de recursos fue acordada en el marco de la reunión que se realizó en Washington en marzo pasado, donde se habló de la cooperación de Estados Unidos para reforzar la seguridad de nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. El puntaje riesgo país del Ecuador alcanzó la cifra más baja de los últimos 12 meses este 18 de abril, llegando a 1.141 puntos. La caída de puntos se da enmarcada en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde participa el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. La caída sostenida del riesgo país se comenzó a registrar desde el pasado mes de enero con una serie de reformas. Otro factor que suele incidir para que el riesgo país de Ecuador baje es cuando el precio del petróleo mejora debido a que es una importante fuente de ingreso del país. Recordemos que entre menor sea el riesgo país, más interesante es una nación para el financiamiento internacional e inversiones. Y 13 personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana fueron repatriadas a su país de origen en cumplimiento con el decreto presidencial 139. Este es el primer grupo de reos colombianos, 11 hombres y 2 mujeres, que se encontraban en el centro de privación de libertad de Carchi.
Migración de Ecuador realizó el trámite interno de salida del país de dichas personas para formalizar la entrega a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca. Para la ejecución del traslado se contó con el apoyo del personal del SNAI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Interpol, Policía Nacional y Ministerio del Interior. Este jueves el volcán Ruak en Indonesia entró en erupción después de varios días de haber emitido grandes columnas de ceniza y humo. Las autoridades indicaron que no se reportan personas heridas, pero sí se registran varias casas destruidas por los temblores. Eran las 8 de la noche en la isla de Ruang, ubicada al norte de Indonesia, cuando su volcán de 725 metros de altura entró en erupción. Ha provocado numerosas columnas de fuego y lava que han fluido desde el pico hasta las zonas más bajas del monte. Frente a esto, las autoridades alertaron sobre el riesgo de tsunami por la caída de material volcánico al mar. La lava fluía desde varias direcciones. Normalmente solo fluye desde una dirección, pero ahora fluye desde 4 o 5 direcciones. Informaron también que hasta el momento no hay reportes de muertos, desaparecidos o heridos. Sin embargo, este jueves fueron evacuadas 11.000 personas que viven cerca del monte, pero el martes 16 de abril, otros 800 habitantes también tuvieron que dejar sus hogares. Los socorristas intentan sacar en barco a los pobladores de la zona y también tuvieron que trasladar a 17 presos de la cárcel de la isla. Por otro lado, el aeropuerto internacional de la ciudad de Manado, ubicado a 100 kilómetros del volcán, se vio obligado a cerrar sus puertas debido a que la propagación de ceniza volcánica podría poner en peligro la seguridad de los vuelos. Indonesia se encuentra dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud. Emilia Reynos, Noticias 7. Y le contamos que 10 policías son parte de los detenidos por narcotráfico en el operativo Jaguar. El cabecilla vivía en una casa de lujo en la isla Mocolí, en Guayas. Les contamos a volver. Regresamos con más información y como les habíamos anunciado, 10 policías y 4 civiles fueron detenidos durante un operativo que ejecutó, en este caso, la Fiscalía junto a la policía en 7 provincias. Esto con el fin de desarticular una red de tráfico de drogas. En los allanamientos incautaron $750.000, armas de grueso calibre, droga y dispositivos tecnológicos. La Fiscalía, junto a los agentes de la Unidad de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNIDOT, de la Policía Nacional, ejecutaron varios allanamientos en 7 provincias del país la madrugada de este jueves. Producto de este operativo se logró la detención de 14 personas, 4 personas civiles y 10 policías. Tenemos 3 en servicio pasivo y 7 en servicio activo. Este operativo se efectuó tras una investigación de 14 meses, que inició con la detención de alias Gato Farfán en febrero de 2023. Cuyo operativo en esa época se logró la incautación de 3 toneladas de droga. Esta droga fue ingresada a las bodegas de la Jefatura de Antinarcóticos de la ciudad de Tena, lugar donde se produjo un asalto y fueron sustraídas las 3 toneladas. Lo que dio paso a que la Fiscalía indague el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, caso al que se lo denominó Jaguar. Tienen también relación con otra estructura que está asentada en Santo Domingo, encabezada por Daniel Mora Azanza. Tiene como objetivo reclutar a policías en servicio activo y pasivo. ¿Pero cuál era el rol que cumplían los policías dentro de la estructura? Nos explica el comandante de la Zona 8. Teníamos servidores que trabajaban en el área de criminalística, que eran los encargados de entregar certificados falsos de porte de armas para policías que ya estaban en servicio pasivo. Tenemos también policías de antinarcóticos que eran los dedicados a dar información acerca de los operativos que realizaba la Policía Nacional. Y también tenemos servidores policiales que pertenecerían al CRAC, cuya función era no realizar los registros de los contenedores.
Uno de los allanamientos se efectuó a la casa de un policía que vivía en Isla Mocolí, en Guayaquil, quien sería uno de los presuntos líderes de la organización delictiva. En los allanamientos se incautaron $750.000 en efectivo, cédulas de identidad, chalecos antibala, radios, entre otros indicios que levantaron las autoridades para la investigación. Finalmente, el comandante de la Zona 8, Víctor Herrera, señaló que aún están en la búsqueda de 2 personas más que estarían vinculadas al caso. Olga Velasco, Noticias 7. Mucha atención, las Fuerzas Armadas intervinieron en una pista clandestina en Puerto Cayo, esto al sur de la provincia de Manabí. La narcopista está ubicada en una propiedad privada a pocos metros del mar. Los detalles a continuación. La destrucción de una pista clandestina de aterrizaje que estaba ubicada en la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa al sur de la provincia de Manabí fue inhabilitada con máquina pesada y explosiones controladas por equipos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Como ustedes ven, la maquinaria lo que hace es una zanja que puede ser fácilmente después, con el trabajo de un mediodía de otra maquinaria, puede ser tapada. Pero las explosiones de estas son las que debilitan estructuralmente el piso. Entonces no va a ser tan fácil que lo puedan recuperar inmediatamente. La maquinaria mismo que entre a hacer el trabajo va a hundir más y va a quedar bien frágil la superficie, que va a tomarles más tiempo nuevamente prepararle el área. Esta área comprendía cerca de 1 kilómetro de largo y alrededor de 300 metros de ancho y estaba situada dentro de una propiedad privada a unos 150 metros del mar, sector donde una vez existieron piscinas para cría de camarón. Agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas señalaron que dicho espacio presuntamente era utilizado por supuestos integrantes de organizaciones delictivas que operan al margen de la ley y en la que ingresaban y salían pequeñas avionetas. Son tipo Cessna, avionetas de monomotor y en último de los casos ustedes han visto son bimotor que tienen un largo alcance. ¿Y el peso que soportan para trasladar droga? ¿Qué cantidad más o menos? No sacan más de unas 2-3 toneladas. De igual manera, muy cerca de este carril de aterrizaje está ubicada una vivienda de gran tamaño, mientras que en la parte alta de una pequeña colina había una caseta, la misma que aparentemente servía para realizar vigilancia permanente en la zona y así evitar ser sorprendidos. Todo este sector fue intervenido por los militares. Y en otros temas les contamos que María y Ruth son 2 madres de familia que por diferentes motivos no pudieron realizar estudios superiores. Ellas cuentan cómo esperan cambiar esta situación económica con el curso de moda y costura que estará disponible en el nuevo Centro Integral Familiar del MIES en el sector de la Ferroviaria al sur de la capital. Veamos. En el sector de la Ferroviaria al sur de la capital se inauguró el primer Centro de Desarrollo Integral Familiar, donde grandes y chicos tendrán acceso a varios servicios, además de talleres de belleza, panadería y de costura. María y Ruth, por diferentes circunstancias, no pudieron estudiar y eso les ha complicado mucho el poder tener un empleo fijo. Mis padres no tenían la suficiente economía para podernos dar el estudio. Entonces, y por mis hijos tengo que superarme. Mi sueño siempre ha sido diseñar, aprender moda, diseñar mi propia ropa o mi propia marca, sacar a mercados mi propia marca. Tuve hijos, ya a los 16 ya tuve hijos, tengo 2 hijos y ya es difícil, ya tengo que ver por ellos. ¿Hace cuánto tiempo te llamó la atención la costura? Hace mucho tiempo, ya hace un año yo veo y digo voy a coser la ropa y digo una subida de las bastas, $1.50, $2 y dije yo voy a aprender. Y después salieron estos cursos y yo dije muy interesante. Ellas no son las únicas que buscan desarrollar una nueva habilidad que les permita tener un ingreso propio. Y poner mi propio negocio, iniciar poquito a poquito, eso sería. La obra se ejecutó en un espacio abandonado durante 12 años, que estaba en manos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La cabeza de esta cartera de Estado, Zaida Rovira, explica que la rehabilitación de este espacio de casi 1 hectárea se dio en un plazo de 2 meses. Este era un espacio abandonado por casi 12 años, propiedad del MIES, del Estado, en una indolencia terrible de administraciones anteriores. Al evento de inauguración acudió el presidente de la República, Daniel Noboa, y destacó la importancia de este tipo de obras. La tranquilidad no es solo en la parte de seguridad, la tranquilidad también se las da cuando existen centros como este, cuando existen servicios, cuando existen apoyo para emprendimientos, cuando existe también una igualdad de oportunidades para mujeres.
La inversión para este centro integral fue de más de $300.000, $100.000 de parte de la institución y el resto con gestión externa, como donaciones de organismos internacionales, de la sociedad civil y de la comunidad. Manuela Bedón, Noticias 7. El proceso de matriculación para el año lectivo 2024-2025 en el régimen Costa Galápagos se amplió en 4 días, según informó el Ministerio de Educación. Mediante un nuevo cronograma, entre el 15 y 24 de abril se podrán realizar las matrículas ordinarias, del 26 al 29 los traslados de fase 2 y entre el 30 de abril al 3 de mayo la revisión de cupos y distribución de alumnos por grados y cursos. La cartera de Estado explicó que la ampliación se debe a la alta demanda registrada en el sistema de matriculación en línea, lo que ha generado intermitencia en los servidores. Y para nuestros amigos televidentes les tenemos buenas noticias, porque 2 nuevas series extranjeras se estrenarán en Ecuador TV, gracias a un convenio con Class Media, en este caso una productora con material proveniente desde China. Veamos. La programación de Ecuador TV se renueva y en esta ocasión con producciones que llegan directamente desde China. Gracias a un convenio suscrito entre Comunica EP y la productora internacional Classic Media, series chinas traducidas al español podrán verse en el 7. Generalmente las series de China son temas muy educativos, temas familiares, y ahora estamos trayendo también series animadas. El convenio de lazo y amistad para la donación de los programas es de 5 años. Lo primero que se estrenará es Meaning Town. Es una serie muy bonita que relata el tiempo cuando las personas chinas estaban pasando muchas necesidades en 1991. Tampoco se puede perder Madurando a los 40. Una serie muy bonita, romántica, un poco tensa, pero también muy linda. Estoy más que segura que les va a gustar a todos ustedes. China es un país en el que toda su producción es educativa, pues tienen el fin de que mirar una pantalla sirva también para aprender. En China vas a encontrar millones de audiovisuales cada año. Entonces, nuestro medio, que trabaja directamente con la Administración de Radio y Televisión de China, pues hace factible tener todo este material para poder donar a las casas televisivas como ustedes. El material de Classic Media se dona en otros 13 países de la región y tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.